tercero a quien administra los bienes, que dispone de los bienes. En principio, entre los ejemplos podemos dar el cónyuge que percibe y dispone de los réditos que son propios del otro, ¿sí? Los padres, tutores y curadores de los menores o de los incapaces, los síndicos de las quiebras, o representantes de las sociedades en liquidación, los directores y gerentes de las empresas y las sociedades, administradores de patrimonio. Es decir, hay una serie de representantes del obligado que deben tributar si es que están administrando esos bienes. Deben tributar en nombre del obligado. Y si no lo hacen, son responsables solidarios con sus bienes propios. Es decir, el representante del menor que no ha pagado los tributos del menor se convierte en un responsable solidario de la deuda del menor, ¿sí? Lo que importa es que el obligado tenga una capacidad jurídica para ser sujeto pasivo, es decir, que pueda ser destinatario legal del tributo. No importa su capacidad económica y tampoco importa de que no tenga capacidad desde el punto de vista del Código Civil. Pero un menor, por más que se trate de un bebé o un incapaz que recibe una herencia y que obviamente va a tener un curador para poder manejar ese patrimonio, es obligado al pago del tributo, y el tributo lo va a tener que pagar su representante. Y lo mismo pasa respecto de la capacidad económica. Puede haber una persona que no tenga ninguna capacidad económica, pero si adquiere un bien o adquiere un automotor, o alguien le regala un automotor o se apropia de un automotor y lo posee a título de dueño, se va a ver obligado al pago de la patente, del tributo a la patente automotor. ¿Entendido? Es decir, que lo que importa es que esté incluido dentro de la descripción del hecho imponible, no necesariamente de su capacidad económica. Es decir, cuando hablamos de la capacidad económica o la capacidad contributiva, nos estamos refiriendo a que el sujeto activo, es decir, el Estado, va a evitar cobrarle impuestos a aquellas personas que no tengan una capacidad contributiva. Pero aquellas que realicen una acción que esté dentro del marco que la ley establece como hecho imponible, están obligados al pago del impuesto, aunque formalmente no tengan capacidad económica, ¿sí? Bien. Hemos dicho quiénes son los sustitutos y quiénes reemplazan al obligado al pago del tributo, que la ley lo establece claramente. Y también queda claro que ese sustituto va a ser obligado solidario si es que no cumple con la obligación que tenía en nombre de su representado, ¿sí? Hay otro aspecto de la ley que también es un requisito, ¿sí?, para los contribuyentes, pero ya dentro del orden en alguna medida formal, es el tema del domicilio tributario. El obligado al pago del tributo está necesariamente obligado a constituir un domicilio, ¿sí? Ahí vamos a ver que la ley tributaria hace referencia al esquema de domicilio del Código Civil y también hace referencia al esquema que refleja el ámbito fundamental, el ámbito central donde ese contribuyente desarrolla su actividad económica o su negocio. Yo puedo no tener un domicilio o tener un domicilio real en algún lugar, pero si el fisco no lo tiene como domicilio fiscal, mi domicilio fiscal va a ser el ámbito o el lugar donde yo desarrollo mi actividad principal, el ámbito de los asientos de los negocios, ¿sí? Perfecto. En la persona jurídica es relativamente más fácil, porque la persona jurídica, para el solo hecho de constituirse, necesariamente requieren establecer un domicilio en su inscripción, y en consecuencia ese domicilio donde funciona la administración va a ser también
el domicilio fiscal, ¿sí? De todos modos, en la actualidad, los problemas que normalmente se podrían generar con el domicilio han quedado en alguna medida desactualizados por el tema de el domicilio fiscal electrónico. Al igual que en muchos ámbitos de la administración pública, hoy un contribuyente que se quiere inscribir en la AFIP necesariamente tiene que constituir un domicilio electrónico. En ese domicilio electrónico va a quedar notificado de todas sus obligaciones, sea que lo verifique en su propia página, en su propia computadora o no. El domicilio electrónico es un domicilio de notificación y así como es utilizado en tribunales, ustedes lo deben conocer o haber oído nombrar, también es utilizado por los organismos fiscales. Usted va a hacer un trámite en la dirección de renta o a inscribirse por alguna razón económica y va a tener que declarar un domicilio electrónico, que normalmente va a estar vinculado al CUIT o al CUIL que el contribuyente tenga, y usted va a tener que ingresar a la página para poder notificarse, porque si no va a quedar notificado de pleno derecho, ¿sí? Bien, el objeto del hecho imponible, el objeto de la ley tributaria, hemos dicho, es la percepción del tributo, ¿sí? El fisco, el sujeto activo, lo que busca es cobrar el tributo. ¿Hay alguna causa tributaria? En alguna medida, obviamente, los tratadistas buscan la hipótesis de la causa, pero la única causa de la obligación tributaria es la ley. No hay otra causa origen del tributo que no sea la que la ley establece. Y como la ley se establece por imperio, por la capacidad y el poder de imperio del propio Estado, es absolutamente imposible buscarle una causa ética, política, económica. A lo mejor nosotros no sabemos si a lo mejor lo que el Estado establece con una ley impositiva excede lo que el Estado se propone gastar y en realidad no debiera cobrarlo. Sin embargo, si la ley lo dice, el Estado lo puede cobrar, ¿sí? El hecho imponible que la ley indica es un acto, un hecho o una circunstancia que preexiste o que acaece en un momento determinado. Habitualmente esa circunstancia, ese hecho, es relacionado con un verbo, ¿no es cierto? La actividad de vender, la actividad de locar, de alquilar, la actividad de comprar, la actividad de permutar, ¿sí? Son todas actividades, la actividad de fabricar determinados productos, de exportar, es decir, siempre hay un verbo, pero también hay un hecho concreto que es la posibilidad de poseer un determinado patrimonio o de ser ungido como destinatario de un determinado patrimonio, que es el caso de las sucesiones, los legados, las donaciones, ¿no es cierto? Yo no he hecho absolutamente nada, pero tengo un tío millonario que ha dispuesto donarme una propiedad y, por supuesto, a partir del momento que yo acepte la donación, si no la he rechazado, voy a estar obligado al pago del tributo, aunque no haya hecho absolutamente nada, ¿sí? En consecuencia, esos hechos o circunstancias que la ley menciona acaecen con la acción o con la omisión o por la omisión del sujeto que va a estar obligado al pago del tributo, ¿sí? Algunos autores lo denominan hipótesis de incidencia, pero bueno, a los fines de la denominación, cualquier mecanismo descriptivo, en la medida en que entienda que se circunscribe a los hechos o acontecimientos que el legislador expresa, está correctamente descrito, digamos, ¿sí? Bueno, además de la hipótesis de incidencia o del hecho imponible, del acaecimiento de un hecho concreto, la ley debe tener una descripción de cierto tipo de circunstancias personales que se vinculan a ese hecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando la ley plantea la habitualidad en la actividad, ¿sí? Vamos a suponer un comerciante que vende productos, compra productos y vende productos, va a estar grabado con el impuesto a valor agregado, va a estar grabado
por el impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero tiene habitualidad, lo hace todos los días, todos los meses, todos los años, se dedica a eso. Si usted ocasionalmente mañana le vende un par de zapatos que ya no usa a una amiga, no está incluido dentro de la obligación que establece la ley del impuesto al valor agregado para la acción de vender. Tiene que haber una habitualidad en la operación, ¿sí? O sea, le doy el ejemplo de esa ley, puede haber otro tipo de ejemplo, ¿sí? Hechos que se relacionan, circunstancias personales. Si usted no es un comerciante habitual, no está a lo mejor obligado a tributar por esa situación fáctica, ¿sí? Además de las circunstancias personales, obviamente la ley también tiene que expresar un ámbito temporal y un ámbito territorial. El legislador no puede obligarme a pagar si hace referencia a un hecho concreto que pueda haber acaecido el año pasado o la década pasada. El legislador tiene que hacer referencia a hechos futuros, ¿cierto? Es decir, temporalmente tiene que haber un momento a partir del cual se establece la valoración del tributo, la vigencia del tributo. Y también obviamente tiene que haber un hecho espacial, ¿no es cierto? Los impuestos que cobra la Dirección de Renta de la provincia de Tucumán son aquellos cuyas circunstancias, cuyo hecho imponible acaece dentro del territorio de la provincia de Tucumán. O eventualmente, cuando un hecho imponible que no acaeció en el territorio nacional, en el territorio de la provincia de Tucumán, pero sus efectos tienen vinculación con el territorio de la provincia de Tucumán, ¿sí? Es decir, puede darse una doble situación y en consecuencia también puede estar agravado un hecho que se realiza hacia afuera de la provincia o que se realiza fuera de la provincia pero tiene efecto en el interior de la provincia y en consecuencia puede estar agravado. Pero lo cierto es que la ley tiene que tener en su descripción objetiva, tiene que tener una caracterización del elemento, tanto temporal como espacial. Y además tiene que tener los elementos apropiados para poder cuantificar el monto de la obligación. Yo no puedo obligar a alguien a pagar un tributo y no darle los elementos para que pueda cuantificar la obligación. Tengo que decirle al comerciante que va a pagar el impuesto a los ingresos brutos por el total de sus ingresos durante el periodo fiscal, es decir, el total de los ingresos por hecho vinculados a los ingresos brutos que haya obtenido dentro del periodo fiscal del 2021 a obligarlo a pagar un porcentaje de ese total, de ese monto. Inclusive dentro de la caracterización, dentro de la cuantificación, les puedo decir, no es necesario que usted contabilice los impuestos que ha pagado a la nación, a lo mejor es pagado IVA o es pagado algún otro impuesto dentro de la venta, lo puedo descontar y en consecuencia voy a hacer el cálculo para el pago de la obligación, la voy a cuantificar a la obligación sumando todo lo que la ley indica, pero también contando lo que el legislador indica que es posible descontar del monto total del tributo, ¿sí? O sea, además de la descripción de los hechos, actos y situaciones objetivas, hay algunos otros tipos de situaciones objetivas que deben describirse para conseguir obtener la cuantificación, el ámbito territorial, el ámbito temporal, etc. Y también la ley va a tener que definir el aspecto personal del obligado. ¿Quién está obligado al tributo? ¿Por qué? Porque en algunos casos pueden estar obligados las personas físicas, pero no las personas jurídicas, o viceversa, o, como es en la mayoría de los impuestos, ambos, ¿sí? En algunos casos hay una entidad que no caracteriza dentro del sistema
civil o comercial con sociedad, pero que sin embargo está incluida dentro del régimen del hecho imponible. Por ejemplo, los grupos empresarios. Supongamos que hay 2 o 3 empresas que se asocian en un grupo para hacer una obra pública, ¿sí? Y a lo mejor no lo hacen a través de un modelo del sistema previsto en la ley de sociedades comerciales. No obstante eso, si el legislador ha grabado ese tipo de obras, sean realizadas por una empresa o por varias o por un grupo empresario, el legislador está grabando a todos aquellos que componen ese grupo empresario con el tributo, porque en el aspecto personal no le importa si se adecuan o no a la ley de sociedades comerciales. Lo que le importa desde el punto de vista del derecho tributario es obtener la percepción del monto del tributo al cual están obligados por su actividad económica, ¿sí? Ese es el elemento importante, porque necesariamente el legislador debe aclarar. Hay algunas normas sublegales, esto tienen que tenerlo en cuenta, de organización, que le permiten al fisco a veces cobrar anticipos. Por ejemplo, si ustedes miran la ley del impuesto a las ganancias, ¿sí? Ustedes van a ver que el impuesto a las ganancias es de un periodo anual. Es decir, las ganancias que yo obtenga en el periodo 2021, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, van a ser el determinante de cuánto debo pagar de impuesto a las ganancias en el año 2022, que es cuando va a vencer el periodo 2021, ¿sí? Pero el Estado, el sujeto activo, tiene la facultad, y de hecho la ejerce, para no esperar todo el año. El Estado me cobra algunos anticipos del impuesto a la ganancia, y entonces hoy en día, por ejemplo, la ley de impuesto a la ganancia establece 5 anticipos que yo debo ir pagando. ¿Y cómo los pago? El legislador dice: usted pague los anticipos en relación al monto de lo que había pagado el año pasado. Entonces yo voy a tener que tomar el año 2020 y pagar anticipos, el primero, el segundo, el tercero, hasta el quinto, y después, cuando pague el impuesto a las ganancias del año 2021, que será en marzo, en abril del 2022, voy a descontar los anticipos que ya pagué. Fíjense ustedes que eso le demuestra claramente a usted que no hay que buscarle al sistema tributario, y mucho menos al hecho imponible, una causa que no sea estrictamente la causa legal, porque en qué medida puede haber un tercero obligado que no tiene nada que ver con el hecho imponible, o en qué medida me obligan a mí a pagar un anticipo de algo que en realidad no solo que todavía no lo debo, sino que ni siquiera sé si lo voy a deber, porque en una de esas, después, cuando hago los cálculos del 2021, me sale que he tenido pérdidas, no he tenido ganancias, y por lo tanto en realidad esos anticipos van a quedar para el otro periodo, para el 2022, porque los he pagado, pero no he tenido ganancia, y por lo tanto sigo teniendo un saldo a favor, ¿sí? Desde ese punto de vista, el legislador, aparte de la ley como un establecimiento de norma sublegal, puede establecer respecto de la obligación tributaria ciertos tipos de cuestiones, como ser, por ejemplo, anticipos al pago. Inclusive en el tema de ingresos brutos a nivel provincial, desde el punto de vista legal es un impuesto de periodo anual, pero los que están obligados al pago están obligados a pagarlo mensualmente. Marzo vence en abril, abril vence en mayo, mayo vence en junio, y así sucesivamente, ¿sí? Claro, a final de año me van a obligar a presentar una declaración jurada anual, donde voy a hacer constar todo lo que ya he ido pagando, el total de las ventas, bueno, y ya hace un cálculo matemático que lo hacen los contadores para ver si queda o no queda algún saldo a favor, o no hay un saldo a favor, porque a veces incluso queda un saldo a favor, ¿sí? ¿Por qué puede quedarme un saldo a favor? Porque a lo mejor se han hecho retenciones sobre el impuesto
a veces el fisco también establece la condición de agente de retención o agente de percepción a los bancos, a los escribanos, a las empresas que nos proveen de materiales. Y entonces, como me han hecho muchas retenciones, porque he comprado mucha mercancía, a lo mejor me he excedido en los pagos del impuesto a los ingresos brutos y me queda un saldo a favor, que eventualmente podré recuperarlo o podré aplicarlo a otros impuestos o simplemente quedará para el periodo fiscal subsiguiente, ¿sí? Bien, lo que sí el legislador está obligado a establecer es cuáles son las exenciones, es decir, en qué medida dispongo que un sector de la sociedad tenga la calidad de contribuyente y esté obligado al pago del tributo, y en qué medida voy a excluir de ese sector a algunos otros contribuyentes. Y esas exclusiones pueden ser también por cuestiones personales, es decir, de carácter subjetiva de acuerdo al sujeto, o pueden ser por cuestiones objetivas de acuerdo a la tarea que realizo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? La iglesia, cuando recibe el diezmo por alguna relación de donación o demás, no paga ingresos brutos sobre eso porque son establecimientos destinados al culto y entonces no se lo considera como un ingreso sujeto al pago del tributo de ingresos brutos y en consecuencia está excluido, ¿sí? Un inmueble que está destinado a una actividad sindical, a una actividad gremial, no va a pagar impuesto inmobiliario. Un inmueble que está destinado a un club social, por ejemplo, que esté abierto al público y demás, no va a pagar el impuesto inmobiliario. O sea, el legislador, en función de determinadas actividades que desarrollan los sujetos que estarían obligados por relación a su actividad, a veces los excluye del tributo por una cuestión objetiva dada su actividad, a veces por una cuestión personal, la ancianidad, por ejemplo, un jubilado que tiene una sola propiedad y que la destina a vivienda no está obligado al pago del impuesto inmobiliario, ¿sí? El vendedor ambulante, ese que nos ofrece lotería o quinisei, calle, y a veces uno le compra, la gente le compra su producto, ese vendedor ambulante está excluido de la obligación del tributal a pesar de que su actividad habitual es vender. Pero como se trata de un vendedor ambulante, se entiende que es muy poca la actividad que tiene, los recursos con que cuenta, prácticamente es una actividad de sobrevivencia, entonces el legislador excluye ese tipo de actividades. Y a veces también excluye actividades que no son de ese tipo, pero como tienen un precio establecido ya por un organismo determinado, por ejemplo el caso de la lotería, ¿no es cierto? Nosotros vamos a comprar el telequino a un lugar, a un comercio que vende esas cosas, y no nos van a cobrar a lo mejor un adicional o no van a incluir en el precio ingresos brutos, porque ya directamente eso está incluido dentro de los impuestos que paga la Caja Popular. Y la Caja Popular es la que se va a encargar eventualmente de retenerle un determinado tributo a aquel a quien le ha dado la concesión de la quiniela, ¿me entienden? O sea que también puede hacerlo porque hay alguien que asume la responsabilidad. Normalmente es el sustituto. Para no tener la obligación de tener un volumen de deudores tan inmenso, el fisco toma la decisión y en algunos casos de fácil control pone un obligado sustituto. El caso del juego es un caso típico donde funcionan los obligados sustitutos. ¿Qué es lo que puede ocurrir también con las cuestiones relacionadas con las leyes que establecen tributos? Pueden haber otras leyes adicionales que también las dicta la legislatura, que establecen
establecen cierto tipo de beneficios. Y no van a creer que son excepciones muy aleatorias. Son excepciones que a veces se transforman casi en reglas, porque son más las excepciones que los no exceptuados. Muchas veces el Estado, por una decisión política, por una decisión económica, entiende que debe de alguna manera proteger una actividad o promoverla, o proteger o promover una determinada región geográfica, y entonces a todos aquellos que están grabados con el impuesto, pero que lo desarrollan en una determinada provincia, por ejemplo, supongamos en La Rioja, hay una ley especial que le concede un beneficio a aquellos que ejercen esa actividad en una determinada región. Y por lo tanto ese beneficio viene por otra ley. En realidad estoy obligado por la ley del impuesto, pero hay una ley que me protege, que me concede un beneficio, y ese beneficio va a reducir mi obligación o simplemente la va a excluir directamente, o la va a postergar. En general, las leyes de beneficio a veces no es que no le van a cobrar el impuesto a la ganancia, sino le dicen el impuesto a la ganancia que le corresponde pagar los primeros 10 años, lo va a comenzar a pagar a partir del 11º. Es decir, le doy la posibilidad para proteger la actividad, para promoverla, de que no lo pague el impuesto a la ganancia como todos los otros mortales año por año, sino que le concede un plazo especial de 10 años, de 15 años. El legislador analizará qué es lo más conveniente. Y puede ser para uno o varios impuestos. Inclusive muchas veces las leyes, o casi siempre, una ley nacional que establece determinados beneficios, en el último artículo invita a las provincias a adherirse a la ley, es decir, a que la ley conceda los mismos beneficios, la ley provincial, que los que está concediendo la ley nacional, ¿sí? Pero se trata de beneficios que se toman por razones de tipo políticas, sociales o económicas, porque si no fuera así se trataría de una desigualdad, ¿no es cierto? No puedo decir que los que viven en la vereda de enfrente no pagan impuestos y los que viven en esta vereda sí pagan, porque ahí se trataría de violar el principio de igualdad que establece la Constitución. Acá se trata de una hipótesis de otra naturaleza. El Estado quiere desarrollar una actividad en un determinado lugar o una actividad que no está desarrollada en el país, y en consecuencia le concede ciertos beneficios que le hacen menos gravoso el aspecto impositivo. Son lo que en general se denominan regímenes de promoción, ¿sí? Y existen, y en la época, por ejemplo, de Menem había 12 o 14 provincias que tenían regímenes de promoción, e inclusive que en muchos casos esos regímenes de promoción dan para cierto tipo de evasión o de trampa o de evasión legal del tributo. El caso típico es el caso de aquellos que ensamblan productos importados en el sur, en Tierra del Fuego, y después le ponen un sellito que dice Made in Argentina, y en realidad lo único que han hecho es ponerle los tornillos o ponerle el embalaje al producto que están ensamblando y nada más, ¿no es cierto? Pero de alguna manera se dan maña para entrar dentro del sistema de la ley, y en consecuencia quedan en una situación extremadamente favorecida, pero muy injusta. Hay otro tipo de situaciones que también crean injusticia, que son los mecanismos de facilidades de pago, o las moratorias, o incluso los blanqueos, ¿sí? Dentro del ámbito tributario hay gente que no ha pagado adecuadamente sus tributos, que los tiene en discusión, o simplemente tiene una mora porque no ha cumplido en términos el tributo, y el fisco comienza su proceso para tratar de percibir el tributo. En el camino, como el fisco necesita dinero, o como son muchos los que han violentado, digamos, las normas y se
se han excedido en el plazo o sencillamente no han pagado lo que debían pagar, el Estado dicta una ley de moratoria o dicta un régimen de facilidades de pago, y entonces dice, bueno, el que no ha pagado, basta con que declare que va a pagar y le damos 6 meses, 12 meses, 20 meses para el pago del impuesto. Y también ahí se cometen muchísimas injusticias en muchos casos, porque a lo mejor un contribuyente o muchos contribuyentes han hecho un enorme esfuerzo para pagar en términos y resulta que los que no han pagado terminan teniendo un beneficio adicional mayor que el que se ha pagado, ¿sí? Esto suele ocurrir con las moratorias, cuando la moratoria establece una quita de los intereses, una quita de las sanciones por falta de pago, de las sanciones por incumplimientos formales, y en consecuencia resulta que el contribuyente incumplidor se ve favorecido en relación al contribuyente que cumple con sus obligaciones, ¿sí? Son los típicos casos de la moratoria que le dicen a aquel que tiene una situación en discusión que le va a beneficiar la ley con un descuento de intereses o un descuento de sanciones, y encima le va a dar un plazo para que pague. Por mucha más razón, por cierto, terminan siendo injustas las leyes que establecen blanqueo. ¿Qué quiere decir un blanqueo tributario? Quiere decir que aquel que no pagó el impuesto, digamos, pero además esa plata con la que debía pagar el impuesto se la llevó al extranjero o la tiene guardada bajo el colchón y no la declara, le dan la oportunidad de declarar ese dinero y entonces reingresa ese dinero al circuito legal con un pago que puede ser relativamente bajo para tentar a aquellos que tienen bienes en el extranjero o dinero en el extranjero o lo tienen bajo el colchón para que lo declaren. También aprovechan esa circunstancia aquellos que tienen algún bien a nombre de un tercero, ¿no es cierto? Que no lo quieren tener a nombre propio para no pagar tantos impuestos, entonces ponen un bien a nombre de un amigo, de un hermano, de un primo, y bueno, el blanqueo le da la oportunidad de reingresarlo a su propio patrimonio con un pago relativamente bajo. Obviamente es una situación muy injusta con aquellos que han tenido cumplimiento efectivo de sus obligaciones tributarias. Todo este tipo de privilegios tienen esa gran complicación, pero al mismo tiempo se producen permanentemente, por lo menos en la Argentina, no van a creer que en todos los países, se producen permanentemente porque el Estado siempre está necesitando. Una de las formas en que el Estado obtiene un cierto volumen adicional de recursos es a través de una moratoria, de un blanqueo o de una ley de facilidades de pago, etcétera, ¿sí? Bien, perfecto. Estamos hasta ahí correcto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? No, ninguna. No, ninguna. Bueno, pero tengan en cuenta y vayan anotando las cosas que ustedes más o menos no tengan del todo claras para después más o menos acordarse. Sí, acuérdense que varios puntos de esta ley lo ven, de esta bolilla los ven directamente en la ley, a lo mejor simplemente viendo el primer renglón del artículo y cómo comienza cada inciso, no hace falta que se acuerden de memoria absolutamente nada, ¿sí? Basta que tengan un par de ejemplos como para demostrar que tienen conocimiento del tema, ¿ok? Bien. Bien. Entonces, doctor, disculpe, usted dice que viendo la ley... Sí, perdón. Usted dice que viendo la ley ya estaríamos, digamos, bien. Claro, ustedes pueden ver la ley 11683 y van a ver todos los temas de domicilio, pago, sanciones. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. De todas formas, a partir de la próxima bolilla ya empezamos prácticamente con la ley, porque son todos aspectos formales. Acá también, aún en el aspecto sustancial, hemos visto parte de la ley 11683. Y después vamos a ver también la ley penal tributaria y luego las leyes específicas de los impuestos, donde solamente tienen que saber la parte que a nosotros nos interesa desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Bien. Y en cuanto al beneficio, doctor, que estaba hablando usted,
cuantitativamente, temporalmente y por incentivo fiscal, ¿eso también va? ¿Qué es lo que me dice que va? El beneficio, cuando es cuantitativamente... Bueno, yo se los explico. ¿Qué es un beneficio? Un beneficio es un mecanismo de reducción o de extinción, ¿sí?, que una ley otorga a un sujeto obligado. Fíjense que con esa definición ustedes están suficientes. Beneficio es una reducción o una extinción de la obligación de un determinado grupo de sujetos, no arbitraria. Tiene que tener una razón política, económica, social, ¿cierto? No puedo decir a los que son gordos, a los que son flacos, a los que son altos, a los que son bajos, no. Pero invocando una razón determinada puedo otorgar un determinado beneficio, ¿sí? El legislador, obviamente. No lo puede otorgar un organismo sublegal. Lo tiene que otorgar el Congreso o la legislatura provincial. Y ustedes lo tienen que nombrar, porque además es una cosa muy sencilla y además hace a la elocuencia con la que ustedes hablan de la bolilla. No, miren, más importante que tratar de reducir lo que tengo que decir es asegurarme de poder decir varias cosas. ¿Me interpretan? Sí, doctor, gracias. Lamentablemente creo que no sé si les enseñan una técnica para rendir exámenes, pero rendir examen, como cualquier otra actividad, tiene también una técnica de exposición, ¿sí? Uno de los principales problemas a veces de los alumnos es que tratan de acordarse de memoria una definición, o que tratan de acordarse en qué lugar del libro han visto eso, y claro, por supuesto no se acuerdan de la página del libro, ni textualmente cómo empezaba el párrafo. Bueno, si uno no sortea esa pequeña dificultad con alguna estrategia, uno va derecho al aplazo, porque obviamente no puede comenzar a hablar, y ya incluso después, aunque comience sobre la base de alguna pregunta, ya usted viene complicado en el examen, ¿me entiende? Entonces la estrategia es definir qué es lo que sí puedo decir. Bueno, entonces vamos con lo que puedo decir. Y cuando yo hay algo que puedo decir, tengo que explicarlo de la manera más elocuente posible. No puedo tratar de reducirlo a dos palabras. Fíjense que usted entra al examen y diga, el legislador puede otorgar beneficio, y se queda callado. Y resulta que usted se da cuenta que beneficio es reducir la carga impositiva o extinguirla, ¿no es cierto? Bueno, dígalo. ¿Me interpreta lo que le digo? Sí, doctor. Tiene que ser explícita la forma a través de la cual el alumno da a entender que conoce la materia. No tiene que ser una cosa de tirabuzón, donde de a poco va sacando una palabra a medida que le van preguntando. ¿Sí? Es una forma de resolver el examen con un criterio ya predeterminado. Por eso, cuando hagamos el repaso, voy a pedir que ustedes, tanto del inicio de bolilla, ¿cómo empiezo a hablar si me toca la bolilla 7? ¿Cómo empiezo a hablar si me toca la bolilla 2? Y después, ¿cuál es el punto importante? Porque yo ya me doy cuenta que en la bolilla 1 me van a preguntar algo que es lo más importante. Bueno, de eso tengo que saber cómo comenzar a contestar algo sobre eso, ¿sí? Entonces yo ya tengo dos puntos que van a estar jugando a favor mío. ¿Me interpretan ustedes? Yo no solo quiero enseñarles la materia, sino quiero darles una estrategia para que lo que ustedes aprendan lo puedan exponer. ¿Bien? Bueno, vamos a un problema. ¿Cómo concluye la relación jurídica principal en el tributo? Es decir, la de acreedor y deudor. Concluye con el pago, ¿sí? Yo estoy obligado, soy sujeto pasivo de un tributo y a su vencimiento tengo que cancelarlo. El pago genera algunos conflictos y generó muchos conflictos, quizá ahora no tanto, pero muchos conflictos incluso de litigios judiciales. ¿Por qué? Porque cuando se considera pagada la obligación, bueno,
¿qué es lo que nos dice la Corte? La Corte dijo en su momento que cuando el contribuyente paga y el fisco acepta el pago, se considera concluida la obligación tributaria. Bueno, pero el fisco no le va a aceptar nunca el pago. Usted simplemente va y paga en un banco, o hoy en día hace una transferencia, porque ya ni siquiera se puede pagar en banco. El contador le hace lo que se denomina un VEP, que es un vale para un volante de pago, y usted hace la transferencia. Pero usted puede transferir 10 y a lo mejor el fisco cree que usted le debe 20. O algún día hace una revisión y cree que le debe más. Es decir, en realidad lo que usted puede acreditar es haber pagado según el resultado que usted ha determinado como obligación tributaria para su actividad, para un determinado tributo, ¿sí? Obviamente, como el fisco no le va a dar un recibo, y además el fisco incluso tiene la facultad de una revisión durante 5 años hasta que prescriba la obligación, puede revisar su cumplimiento tributario y puede determinar de que hay un pago que usted ha hecho de 10 pesos y en realidad correspondía que pague 20. Y en consecuencia le va a abrir una inspección, porque no está prescrita la obligación, y va a generar una adicional. Pero claro que usted va a poder acreditar la porción que ya pagó. Esa porción que usted puede acreditar con un instrumento, y en este caso una transferencia bancaria, es imposible de negarla, ¿no es cierto? Entonces usted va a acreditar la porción de pago, ¿sí? La extinción de la obligación tributaria va a acontecer cuando el fisco haya perdido la obligación, la facultad para revisarla, es decir, se haya prescrito la obligación, o cuando el fisco haya revisado la obligación y no encuentre ninguna diferencia. Si el fisco le hace a usted una investigación, de esa investigación analiza cuáles han sido sus ventas y cuánto correspondía pagar, y es correcto lo que usted ha pagado, si el fisco resuelve en esa inspección, no va a poder volver atrás. Es decir, no le va a poder abrir una inspección nuevamente sobre ese tributo. Es decir, usted paga y queda sujeto a una hipótesis probable de análisis o de revisión de ese pago para ver si el impuesto ha sido pagado en forma correcta. Por supuesto que eso puede generar conflicto, porque si el fisco le hace una investigación y en el curso de esa investigación usted rechaza la hipótesis fiscal, obviamente va a tener todo un procedimiento administrativo dentro del fisco y eventualmente después un procedimiento en el Tribunal Fiscal o incluso en la Cámara Federal, ¿sí? Usted siempre va a tener la oportunidad de debatir lo que el fisco entienda que no ha sido correctamente declarado, lo va a poder debatir en el ámbito tributario y luego en el ámbito judicial, ¿sí? O sea que el pago, ¿sí?, que tuvo en alguna época una jurisprudencia de que la hipótesis del pago es la que se puede demostrar con la aceptación del pago, en el caso del fisco no existe tal aceptación, ¿no es cierto? Pero sí existe la comprobación que usted pueda tener material de haber hecho un determinado pago. Hasta ese monto, ya en esa fecha está cancelado esa parte de la obligación por lo menos. ¿Ok? Eso es lo que... Y también puede acontecer que usted, supongamos que está debiendo 2 periodos de impuesto a la ganancia o 2 periodos de impuesto al valor agregado, ¿sí?, y usted le atribuye el pago al capital, pero en realidad está debiendo intereses. Entonces, obviamente, el fisco, ¿a dónde lo va a atribuir? Primero, como dice el Código Civil, a los intereses que están vencidos, y después recién va a atribuir el saldo al capital, ¿no es cierto?, si es que le queda algún saldo. Entonces usted no puede atribuir el pago a mí me salió. Que usted crea que le es más Vení, no puede. Usted tiene que atribuir el pago, pero porque tengo el celular grabando. Normativa general que se relaciona con las obligaciones que están prescritas en el Código Civil. Usted no puede querer pagar la obligación principal
y no pagar los intereses vencidos. Debe pagar los intereses vencidos y después la obligación principal. Y entonces el fisco, mediante una evaluación de cuál es la situación suya, va a atribuir, ¿no es cierto?, el pago que usted haya realizado a la porción que corresponda de acuerdo a lo que la ley establece. ¿Ok? Bien. Veamos, por ejemplo... ¿Cuál es? ¿Cómo lo buscaste vos? ¿Así? Los privilegios. ¿Cuál es? Ustedes saben que el privilegio que está establecido en el Código Civil... ¿Cuál es? A mí no me sale. Y ponerlo con acento, pues. En la O y en la I. ¿Cuál se? No me, ¿cómo lo pongo el acento? No sé cómo se pone el acento. La calidad de un acreedor para lograr el cumplimiento de una obligación. ¿En dónde va el acento en la O? A otros acreedores, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una No se me pone a mí. preferencia sobre la cancelación de la deuda. No se me pone el Con acento. relación a los impuestos, el fisco tiene una No se me pone. preferencia respecto de tasas y contribuciones de mejora aplicadas sobre los bienes que han beneficiado dichas mejoras. Si yo pavimento una calle, el fisco me cobra una contribución de mejora porque yo, el fisco, con Ahí esa está, obra ¿verdad? estaba Sí. valorizando Ahí mi está, casa, poneme va a tener un privilegio especial sobre el valor de esa casa, ¿Cómo ¿sí? sabe? Y va a ser ¿No sé? preferido a los acreedores quirografarios o a los privilegios generales Acá está. que No, tengan creo que ese decir. mismo inmueble. ¿Me puede pasar si le digo? Sí. El fisco va a tener también un privilegio general, no ya especial, respecto de las tasas y contribuciones en general, ¿sí? Va a tener un privilegio general sobre tasas y contribuciones e impuestos, ¿sí? ¿Puedes repetir, Un doctor? acreedor hipotecario, por ejemplo, que tiene un privilegio especial, va a cobrar su deuda, va a cobrar su crédito con preferencia antes que lo que la cobre el fisco, ¿ok? Un acreedor prendario, por ejemplo, que tenga inscrita la prenda sobre un automotor o sobre un determinado bien, va a cobrar primero en relación a ese bien que todos los otros acreedores. Sí, ¿me decían algo? Sí, le había pedido, doctor, si lo podías repetir. Bueno, ustedes acá tienen que ver, creo que la bolilla, en el último punto de la bolilla, le habla de los privilegios, ¿sí? Privilegio, extinción, modo de extinción. Bueno, el modo de extinción hemos hablado del pago y eso ya está conversado, creo que sobre eso lo han entendido bien. El privilegio que hay para obtener la percepción del tributo depende de distintas circunstancias. Si se trata de una obligación que surge de una contribución de mejoras, es decir, que la obra del fisco ha mejorado, ha valorizado el bien, el fisco va a tener un privilegio especial sobre ese bien. Y sobre los otros bienes va a tener solamente un privilegio especial, no tiene, y sobre los intereses, esto me olvidaba de decirle, ¿sí? Sean intereses punitorios o sean intereses los intereses comunes o los intereses punitorios por el cumplimiento, va a tener un derecho general, no tiene privilegio sobre los intereses y las multas y sanciones, ¿ok? O sea, privilegio especial cuando se trata de una obra, va a tener privilegio especial sobre el bien que ha beneficiado esa obra, no sobre cualquier bien. Y va a tener privilegio general sobre el resto de los bienes. Y sobre multas, sobre intereses, no tiene privilegio. Es un acreedor quirografario. ¿Ok? Eso le pueden pegar una mirada en el Código Civil, en la ley de quiebra, le pueden pegar una mirada si quieren, pero en términos generales es absolutamente improbable que le pregunten eso. Y si algo surgiera,
solamente va a ser el declarar que en determinadas circunstancias existe un privilegio especial porque el fisco ha hecho una obra que ha valorizado el inmueble. Y en los demás hay un privilegio general o una situación de acreedor quirografario. ¿Está bien con eso? Sí, gracias. Bueno, y está entendido también, ¿no es cierto? Sí. Bien. En muchos casos, ¿sí?, la acción para percibir el tributo que debe realizar el fisco, ¿sí?, puede suspenderse o puede interrumpirse. Es el caso típico de la prescripción, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una prescripción general en el tema tributario para los contribuyentes que están inscritos en los organismos fiscales. La prescripción es de 5 años, que se comienzan a contar a partir del 1 de enero del año siguiente al que venció la obligación. Es decir, si yo tengo la obligación de ganancia del año 21, que vence en el año 22, ¿cuándo va a comenzar la prescripción? A ver, alguien que me diga. Impuesto a la ganancia del 21, vence en el año 22. ¿Cuándo comenzaría a prescribir ese periodo 21? En el 27. El 1 de enero del año 23. Ah, O sea, el 1 de enero del año siguiente al que venció la obligación, no del periodo fiscal, al que venció la obligación. En los casos de los impuestos, y ahí se empieza a contar los 5 forma años. mensual, la prescripción va a comenzar a correr a partir del primer día del periodo siguiente. Es decir, en el caso del IVA o en ingresos brutos, si yo no he pagado el mes de junio, la prescripción va a comenzar a correr el 1 de enero de agosto. ¿Por qué? Porque junio lo debo pagar en julio. El 1 de enero del mes siguiente es agosto, ¿no es cierto? Y entonces la prescripción va a comenzar a correr desde el 1 de agosto del mes siguiente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, los periodos anuales, el 1 de enero del año siguiente al vencimiento de la obligación. En los periodos que son mensuales, del primer día del mes siguiente al vencimiento de la obligación. En algunos casos se suspende. ¿Cuándo se suspende el término para prescribir la obligación? Cuando el fisco, por ejemplo, me intima al pago. Bueno, entonces hay una suspensión, ¿sí?, por un año, y esa suspensión, si durante el año el fisco no hace nada, yo tampoco hago nada, sigue corriendo después que vence el año. Y a veces la suspensión, cuando ya estamos en los periodos que están próximos a prescribirse, también se suspende por 120 días para poder determinar de oficio una obligación, ¿sí? Porque ya está próximo a prescribir. Cuando hay una acción penal, ¿sí?, y se tienen que aplicar sanciones, se va a suspender la facultad del fisco de aplicar sanciones por 180 días después de la resolución que se genere en el ámbito penal. Es decir, cuando los jueces penales decidan que sí me corresponde multa, de ahí se suspende 180 días y recién ahí comienza a correr la prescripción. Tienen que tener una leve idea del tema. ¿Alguno de ustedes ha rendido quiebra? Sí. no, doctor. ¿No? Sí. Bueno, con Sí. una leve idea de este tema les va a ser suficiente, ¿sí? Bien. Bien, perfecto. Bueno, ahí termina el tema de la bolilla, ¿sí? Y en consecuencia, esto es lo que ustedes tienen que saber. Traten de ver algún punto que les haya quedado flojo y traten también de verbalizar por lo menos un par de párrafos con los que ustedes vayan a comenzar una exposición si es que les toca esta bolilla, ¿sí? Sobre el hecho imponible, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Una distinción entre cosas formales y materiales,
una cosa que les permita comenzar apropiadamente la exposición. Nos vemos mañana a las 3:30. Bien. Sí, Bueno, doctor. Bien, chao. doctor, Gracias, doctor, le chao. consulto una cosa. Sí, sí. ¿Sabe usted algo al respecto de la cátedra B? Si va a seguir escrito o va a ser oral. No, según lo que me han dicho la vez pasada los profesores de la cátedra, va a ser oral. Ahora en noviembre. Ahora, obviamente, si hay una enorme cantidad de inscritos, capaz que ellos toman la decisión de hacerlo escrito. Yo no tengo, digamos, no tengo facultades sobre el tema y ellos no están obligados a tomar una decisión irreversible, ¿me entienden? Por supuesto. Pero en principio va a ser oral. Bien, gracias. ¿Y no sabe si va a ser virtual o presencial o...? Bueno, eso va a depender de la facultad. Si la facultad toma la decisión de que se pueden hacer exámenes presenciales con determinado aforo, los profesores van a estar obligados a cumplir con el reglamento que establezca la universidad, que establezca la facultad. Bueno, Bien. gracias. Ok, perfecto. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Chao. Hasta mañana.